le bendiga y les guarde a cada uno de ustedes. Es un placer en esta tarde reunirme con ustedes a la distancia para compartir algo de la palabra de Dios. Saludo a la comunidad de fe de Yahweh Roy, allá en Nueva York y en toda la zona donde nos están escuchando hoy, ministrando la palabra de Dios. Bendecimos la vida de la pastora Margarita Cedeño, del pastor Alex Rincón Cedeño y del liderazgo de la iglesia Yahweh Roy. Que el Dios eterno y de toda misericordia le bendiga, le prospere y le mantenga firme en su gracia. Yo le voy a pedir por favor que busquen en su Biblia lo que dice Efesios capítulo 6, verso 3. Efesios, su capítulo 6, verso 3. Amén. Gloria al Dios eterno. Efesios capítulo 6, verso 3. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 6, verso 13. Dice en la versión Reina Valera del 60, le leo. Dicen así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Otra vez se lo leo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Yo quiero compartir un tema con ustedes. Amén. Mantente firme. De eso es que voy a ministrar en esta tarde. Mantente firme. La epístola de los Efesios es una de las epístolas para mí de mayor profundidad doctrinal en todo el Nuevo Testamento. De hecho, Romano y Efesio son las dos epístolas del apóstol Pablo que sistematizan las doctrinas principales de nuestra fe, de la iglesia cristiana. Efesio comienza el apóstol diciéndonos que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También nos advierte que antes de la fundación del mundo Dios pensó en nosotros. Dios pensó en nosotros para manifestar su gracia, para manifestar su misericordia. Pero cuando Pablo, el tema esencial, el tema principal de Efesios es el misterio que antes estuvo oculto y que ahora Dios lo está revelando. La iglesia como misterio. En el Nuevo Testamento se enumeran alrededor de 7 misterios. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad que estuvo oculta, pero que ahora en el Nuevo Testamento Dios la revela. Eso es un misterio. Una verdad que estuvo oculta y que Dios, a través de sus apóstoles, a través de la geógrafo, a través del escritor sagrado, está revelando. Así que la iglesia era un misterio. ¿Por qué era un misterio? Es que el judío nunca entendió, aleluya, de que Cristo iba a venir a derrumbar la pared intermedia, esa pared de enemistad, esa pared que me separaba de Dios. Cristo, que es mi paz, que es el conciliador, el que hace conciliación, la derrumbó para que hoy yo pudiera tener acceso al Padre, y no solamente acceso al Padre, sino que cuando Pablo enfoca a la iglesia, la enfoca como una familia, Así que
lo que Cristo pone en evidencia o destapa es que ya nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Efesios aborda ese tema que es la iglesia, el alcance de la iglesia, cómo Dios ve a la iglesia, cómo Dios equipó a la iglesia, pero también posiciona a la iglesia en una esfera de conflicto cósmico, en una esfera de guerra, en una esfera de batalla, en una esfera de conflicto, en una esfera de una guerra sin cuartel. De repente, Pablo como que nos quita la venda de los ojos y como que nos da palmadita, qué sé yo, en el mentón, en la mejilla, como para que despertemos y comprendamos que estamos en una guerra, que estamos en un conflicto cósmico, que nosotros estamos enfrentándonos a un enemigo formidable, a un enemigo que yo no puedo ver, pero que es un enemigo poderoso, frente al cual yo, por mi propia fuerza, yo por mi propia capacidad, yo por mi propio recurso, no tengo la más mínima posibilidad de vencerlo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Enemigo poderoso, enemigo formidable. Pero a pesar del poder del enemigo que estamos enfrentando, tú y yo necesitamos comprender que ya Cristo lo venció en el Calvario. Estamos enfrentándonos a un enemigo que está derrotado, a un enemigo que ya Cristo venció. Colosenses capítulo 2, verso 14 nos los dice, y yo arrebato esa palabra. Agarro esa palabra, la atesoro en mi corazón. Es verdad, estamos en un conflicto cósmico. Es verdad que estamos enfrentando a un enemigo formidable, pero yo quiero abrazar y atesorar en mi corazón lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es poderoso. Esto es poderoso y yo quiero que tú atesores esto en tu corazón. Es verdad que le acabo de decir que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es verdad que nos estamos enfrentando a un enemigo formidable, a un enemigo poderoso. Pero ese enemigo ya Jesucristo lo venció. Aleluya, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabes lo que está haciendo el apóstol Pablo? La palabra que aparece ahí en Colosenses capítulo 2, verso 14, que se traduce como despojar, literalmente significa vaciar. Alabado sea Dios para siempre. ¿De qué vació Cristo a los principados y a las potestades? De toda autoridad, de esa autoridad que ellos habían usurpado. Porque yo con mis pecados, cuando mi cabeza federal, Adán, pecó, Dios le dijo, te doy autoridad para que subyugue la tierra, para que la someta. Adán entregó esa autoridad en bandeja de plata al enemigo cuando pecó. Alabado sea el Señor para siempre. Así que cuando Pablo enfoca Colosenses 2:14, me está diciendo que lo despojó. Literalmente vaciar, y después lo exhibió. Él está utilizando como metáfora una costumbre romana. Cuando un general romano regresaba victorioso de la guerra, ¿sabe lo que hacían? Entraban a Roma con una cadena de prisioneros, con una fila de prisioneros. Esos generales vencidos, esos soldados vencidos,
Esos reyes que habían sido vencidos en la guerra, el general romano que regresaba victorioso, aleluya, lo desnudaba del uniforme militar, lo desnudaba de su armadura, lo desnudaba de su autoridad y despojado de ropa, aleluya, en total vergüenza, desnudo, lo paseaban por las calles de Roma como trofeo de guerra, aleluya, alábalo si puede, como trofeo de guerra. El general romano lo que estaba diciendo, estos eran mis enemigos, a este general yo lo vencí, lo sometí, aleluya, le quité su armadura, le quité la autoridad que le daba la ropa con la que él estaba investido, le quité la insignia militar y ahora derrotado, sin ropa, sin nada, lo estoy exhibiendo para que los romanos se gocen por la victoria que yo he tenido. Eso mismo hizo Jesucristo con Satanás, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que es verdad que usted y yo nos estamos enfrentando a un enemigo formidable, pero es un enemigo derrotado, que ya Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, y tú necesitas creer esa palabra. Tú necesitas creer esa palabra, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. Aleluya, ya Satanás no tiene forma de acusarte. Ya no hay ningún dedo que pueda señalarte. Ya no hay nadie que pueda hacer, aleluya, que tú bajes la cabeza con vergüenza, porque lo que te avergonzaba a ti, ya Cristo lo clavó en el Calvario. La ley que me acusaba a mí, la ley que yo no podía cumplir, los preceptos que yo no podía cumplir, Cristo lo cumplió por mí y extendió su manto de gracia. Extendió su manto de misericordia, extendió su manto de bondad inmerecida, aleluya, y levantó mi cabeza, quitó toda vergüenza de mí, y cuando quitó toda vergüenza de mí me dio dignidad y me dijo, te he colocado en una posición de victoria. Te he colocado en una posición de bendición. Te he colocado en una posición para que tú ejerzas mi autoridad. La autoridad que Cristo recibió. Aleluya, cuando Cristo resucita, Él va donde sus discípulos y le dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Aleluya, me manda a ir, pero para que yo ejerza la autoridad que Él me delegó, aleluya. Así que yo estoy sembrado en una posición de victoria. Tú estás sembrado en una posición de victoria, tú que me estás escuchando. Esa victoria no la ganaste tú con tu esfuerzo. Esa victoria no la gané yo con mi esfuerzo. Esa victoria la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Te coloco en una posición de bendición. Te coloco en una posición de victoria. Y después que yo te coloqué en esa posición de bendición, después que yo te coloqué en esa posición de victoria, yo no quiero que tú hagas más nada. Yo no quiero que tú seas un buscapleito que busque al enemigo para subirte al ring con él, para aparentarte a la trompada. No. Lo que el Dios del cielo te está diciendo es, resiste en esa posición donde yo te coloqué, en esa posición donde yo te lavé, donde yo quité tu vergüenza, donde yo quité lo que te avergonzaba, lo que impedía que tú levantaras tu cabeza. En esa posición donde yo te coloqué, el diablo va a venir. Aleluya, los principados se van a levantar, aleluya, las huestes espirituales de maldad van a venir en contra tuya, pero yo no quiero que tú hagas más nada. Yo lo que quiero es que tú tomes toda la armadura de Dios, aleluya. Yo quiero que tú tomes toda la armadura de Dios para que tú resistas en el día malo. Y después que tú acabes todo, pues entonces esté firme. Aleluya. Yo quiero destacar algo. Yo quiero destacar algo en esta transmisión. Efesios es una de las cartas carcelarias. Así que cuando yo le digo que es una de las cartas carcelarias, Efesios le escribe Pablo
estando en su primer encarcelamiento en Roma, custodiado por un soldado romano. A mí me parece que Pablo está viendo la armadura con la que está dotada el soldado romano. Y después de mirarla, él agarra y hace una metáfora, una alegoría. Alabado sea el Señor, porque yo no sé, hay muchos cristianos que no se están dando cuenta que nosotros estamos en una guerra. Hay muchos cristianos que no se están dando cuenta que nosotros estamos en una batalla. Aleluya. No porque tú te la buscaste, sino porque esa es la realidad. Nosotros tenemos un enemigo que nos odia de manera gratuita. Cada vez que Satanás ve la posición de honra, la posición de bendición, la posición de gracia y de comunión en donde Dios te colocó, él se recuerda que él disfrutó de esa gracia en un momento de su vida. Pero a pesar de que disfrutó de esa gracia en un momento de su vida, por su pecado y su soberbia está destronado. Y él no quiere verte a ti disfrutando de esa bendición, disfrutando de esa posición. Por eso se ensaña en contra tuya. Por eso se ensaña en contra mía. Alabado sea el Señor para siempre. A ningún cristiano se le manda a salir a buscar a Satanás de que para pelear con él y subirnos al ring y entrarnos a la trompada con él, como si nosotros tuviéramos alguna capacidad para enfrentar al enemigo, humanamente hablando. No la tienes tú, no la tengo yo. Lo que yo puedo hacer en medio de esta guerra, lo hago en virtud de la autoridad delegada con la que Cristo me dotó a mí. Recuérdese, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo avergonzó como hacía el general romano. Ya Cristo lo hizo. Y a mí me colocó en la posición de victoria. Y Dios lo único que me dice a mí es: yo no quiero que tú te dejes mover de ahí. Yo no quiero que tú abandones la posición donde yo te coloqué. Nosotros hemos estado viviendo un año en extremo difícil. En extremo difícil. El texto que estamos analizando de Efesios capítulo 6, verso 13. Vuelvo y se lo leo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Yo creo que este año ha traído muchos días malos para nosotros. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice para que podáis resistir en el día malo? El día malo es ese día en el que Satanás se levanta para tratar de derribarte. Ese es el día malo. El problema es que ayer fue un día malo. Hoy puede ser un día malo para ti. Es el día de batalla. Porque, insisto, yo le estoy predicando a cristianos que muchos de ellos no han despertado y no han entendido que nosotros estamos en una guerra sin cuartel. Tú te levantaste hoy, domingo 13 de diciembre, pero mientras tú estabas durmiendo plácidamente, el enemigo tuyo estaba bien despierto, urdiendo el plan que iba a ejecutar para hacerte caer en el día de hoy. Mientras tú dormías plácidamente y mientras tú estabas reponiendo fuerza, él estaba trazando una agenda. Él estaba trazando un plan malévolo. Él estaba ideando una estrategia para hacerte caer. Lo que más me gusta de esto es que mientras él estaba ideando un plan para hacerte caer a ti y para hacerme caer a mí, el Dios mío estaba ideando otro plan para que yo pudiera permanecer firme, para que yo recibiera, alabado sea el Señor, todos los recursos necesarios para que yo pudiera resistir, aleluya. Y hoy yo estoy de pie y aquí estoy de pie. Es verdad que el embate ha sido extraordinariamente difícil.
difícil. Es verdad que el ataque ha sido demasiado poderoso. Es verdad que los recursos de mi enemigo han sido deslumbrantes, pero él viene contra mí con espada, con lanza, con jabalina, con sabiduría sacada del infierno. Pero yo estoy firme porque Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Alabado sea el Señor para siempre. No temería 10 millares que pusieran sitio contra mí. No temería 10 millares que pusieran sitio contra mí. Insisto, nosotros estamos en un año bastante difícil. Ninguno de los que me están escuchando y los que me están viendo pueden decirme a mí que idearon en sus más malas pesadillas la magnitud de lo que nosotros estamos enfrentando. Hemos sido puestos al límite de nuestra fuerza, porque nosotros estamos en una pandemia ahora mismo que nos ha mantenido encerrados. Hay más de 1 millón de personas que hoy no están con nosotros, que esta pandemia acabó con ellos. Nosotros hemos visto tragedia como ustedes no se lo imaginan. Es más, los expertos están asegurando que la próxima pandemia va a ser de salud mental. Y ya nosotros le estamos viendo depresión, ansiedad, estrés psicoemocional. Estamos viendo cómo aumenta la tasa de suicidio. Al final de cuentas, señores, todos los años se suicidan alrededor de 800,000 personas en el mundo. Necesitamos orar por lo que están padeciendo depresión y por lo que han perdido la esperanza de seguir viviendo. Estamos en un año difícil. Algunos de ustedes que me están viendo han tenido que despedir a familiares sin elaborar un duelo adecuado. Duelo complicado, depresión, ansiedad, estrés. Ese es el panorama. Ninguno de nosotros, les digo, en nuestra pesadilla más terrible, nos ideamos un escenario como este. Estamos en el día malo. Pero yo tengo una palabra de parte de Dios para ti en esta tarde. Aleluya. Es verdad que has sido golpeado. Es verdad que el mar de tu vida está embravecido. Es verdad que en algunos momentos tú mismo te has rendido y has pensado que la barca va a zozobrar. Y yo lo que quiero, yo vengo a decirte en esta noche, Dios no quiere que tú hagas grandes esfuerzos ni hagas más nada. Yo te coloqué, dice la palabra de Dios, en una posición de victoria, en una posición de bendición. Lo único que yo quiero es que tú resistas. Resiste. ¿Quieres saber cuál es la palabra de Dios para ti en esta tarde? Resiste. ¿Qué es resistir? La palabra que se traduce ahí en Efesios capítulo 6, verso 13, resistir, es ponerse en contra, levantarse firme y ponerse en contra de. Yo estoy colocado en una posición de victoria. Mi vergüenza y mi derrota, Cristo la clavó en la cruz del Calvario. Lo que el Señor me está diciendo a mí, el diablo se va a levantar contra ti y va a venir con toda su suerte para hacerte caer. Yo lo que quiero es que tú te pares firme, aleluya, y defienda la posición donde yo te coloqué. Eso es lo único, esa es la exhortación de esta tarde. Párate firme en la posición donde yo te coloqué. No te dejes mover, ni por viento, ni por tempestades, ni por ataque. No te muevas.
No te muevas por nada. Mire, me llega a mi memoria, alabado sea el Señor para siempre, lo que hizo Sama. Nosotros nos recordamos de David como el dulce cantor de Israel. Lo llamamos el dulce cantor de Israel, un rey legendario. Alabado sea Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero David tuvo un reino tan exitoso que todas las naciones de alrededor, él pudo subyugarla y ponerla como tributaria de Israel. Pero David no hizo esas hazañas solo. David no la hizo solo. David estaba rodeado de un ejército, de uno de los ejércitos más poderosos de su época. Pero dentro de ese ejército poderoso, ese ejército lleno de hombres valientes, de hombres fieros y diestros en la guerra, había un grupito que se destacaba, los 30 valientes de David. Pero dentro de esos 30 valientes habían tres que estaban por encima del resto, que se destacaban. Es más, y el escritor de Segunda de Samuel y el escritor de Primera de Crónicas destaca las hazañas de esta gente. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 10 en adelante. Yo me voy a ocupar del segundo hombre, porque habían tres que son legendarios. El segundo hombre de los valientes de David es Sama. Mira lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 11 al 12. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Oiga lo que hizo este hombre. Alabado sea el Señor. Sama. Los filisteos invaden el país, incursionan en Israel. Alabado sea el Señor. Todo el ejército sale corriendo. Aleluya. Ya nadie queda. Porque los filisteos estaban mejor armados que ellos. Eran mucho más numerosos que ellos. Aleluya. Pero hay un hombre que dice: este terreno me lo dio Jehová. Y es verdad que ustedes son más numerosos que yo. Es verdad que ustedes tienen más armas que las que yo tengo. Eso es verdad. Es verdad que ustedes me superan en número, pero yo no voy a dejar la posición donde Dios me colocó. Yo no voy a dejar el terreno donde Dios me colocó. Ustedes, si quieren tener este terreno, tienen que matarme y tienen que pasar por encima de mi cadáver. Aleluya. Y Sama se levantó. La Biblia no dice contra cuántos filisteos él se enfrentó, pero la Biblia dice que defendió su terreno, que defendió la posición donde Dios la había colocado. Yo no sé si se enfrentó a 500, yo no sé si se enfrentó a 1000, yo no sé si se enfrentó a 100. Yo lo que sé es que él se paró en el sitio donde el Dios del cielo lo colocó, aleluya, y defendió su terreno y resistió y se mantuvo firme. ¿Dónde Dios te ha colocado a ti? Padre Celestial, yo te ruego que la misma unción y la misma gracia que tú pusiste sobre Sama la ponga sobre cada uno de los que me están escuchando, para que ellos se coloquen y se posicionen. Gloria. Bendita sea la gloria del Dios eterno. Aleluya. Padre, oro por ellos, para que ellos se posicionen en el lugar donde tú los colocaste, el lugar de bendición, el lugar de victoria. Y aunque se levante quien se levante, y aunque se levante el gigante, aunque se levanten hombres de grandes estaturas, y yo lo que te ruego es que ponga la determinación, que ponga la fortaleza, que ponga la decisión de permanecer y defender ese terreno a costa de su propia vida, pero que no se muevan de ahí, resistan firme.
En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Yo no sé si tú estás en el día malo. No sé si tú estás en el día malo. Yo lo que te estoy diciendo es que no abandones la posición de victoria donde Dios te colocó. Recuérdate que tú no tienes recursos para enfrentarte con la formidable fortaleza y poder del enemigo contra el cual es esta guerra. Por eso es que necesitas tomar toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Con tu fuerza tú no puedes. Con mi fuerza yo no puedo. Pero si yo tomo toda la armadura de Dios, cuando me llegue el día malo, yo voy a poder resistir. Y cuando, miren, hace 1 año y algo murió mi tía Lucrecia. Lucrecia me decía que uno de los momentos más difíciles que ella vivió en su vida fue en la guerra del 65. En República Dominicana se libró una cruenta guerra en abril de 1965, motivada primero por el golpe de Estado, del cual fue víctima el primer gobierno democrático después de la dictadura trujillista, el gobierno del profesor Juan Bosch. Fue derrocado en una zonada militar y al final de cuentas esto tuvo como final o epitafio una guerra. Tía decía que no se podía dormir por los disparos, que no se podía estar quieto por el sonido de ametralladoras. Hubieron algunas zonas de la capital que fueron bombardeadas por la Fuerza Aérea Dominicana en aquel entonces. Fue una guerra entre hermanos, pero fue terrible. Las guerras no son buenas de ver para nadie, pero estamos en una guerra. Es que en el ser humano no puede haber neutralidad. O tú le sirves a Dios a la buena, o el enemigo te obliga a servirle a la mala. No puede haber neutralidad. Y cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, lo que acontece en tu vida es que Dios te saca o te traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo Jesucristo. Y desde ese entonces hay un conflicto. La mayor parte del conflicto se da aquí a nivel de la mente. Por eso, una de las armaduras es el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Porque ¿a cuántos de ustedes no le vino duda este año en medio de la tragedia? ¿Cuántos de ustedes no pasaron por el día malo y Satanás le susurró al oído: Dios te dejó? Esto no puede estar pasando a una persona que Dios estuviera con él. ¿En cuántos momentos tú no te viste cuestionando la fidelidad de Dios por la situación por la que tú estabas pasando? Esos son los dardos de fuego del maligno. Por eso es que necesitas la armadura. Alabado sea el Señor. Por eso es que necesitas la armadura. Muchos de ustedes han pasado el día malo. ¿Cuántos de ustedes no tenían metas tremendas para este año y la han tenido que postergar por lo que han estado pasando? Alabado sea Dios para siempre. Yo vengo a decirte en esta noche, en esta tarde, que la vida del cristiano o la carrera del cristiano no es una carrera de 100 metros, es una carrera de resistencia. Es una carrera de resistencia. Y yo vuelvo a decirte, la palabra resistencia ahí que aparece en 6:13 de Efesios, lo que significa es pararse firme en contra de, y sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente, colocarse frente a frente contra el adversario, pero manteniéndote tú en tu terreno. En tu terreno. Te llegó el día malo,
Ponte la armadura. Ponte la armadura. Nosotros no estamos corriendo una carrera de 100 metros, nosotros estamos corriendo un maratón. Un maratón. La carrera de 100 metros hay que correrla rápido. Los maratones, nadie empieza rápido. Todos empiezan como a doble marcha, porque sabe que la carrera es larga. Aleluya. Y la carrera del evangelio no es para el que comienza, sino para el que termina. Todas las bendiciones del evangelio son para el que termina. Fíjese que Mateo capítulo 24, verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, hay un esquema en las 7 cartas y se repiten frases constantes en las 7 cartas. En las 7 cartas se repiten frases. Una de las frases que más se repite es esta: al que venciere. Y después que dice al que venciere, entonces se le acompaña con una bendición. Yo vengo a decirte en esta noche: resiste. No te detengas. Resiste. A ti te lo digo, que me estás escuchando, resiste. Yo tengo 33 años en el evangelio y de esos 33 años tengo 22 años pastoreando. Yo le confieso que tuve buenos mentores y personas. Cuando yo llegué a la iglesia donde me convertí, ahí habían buenos predicadores y personas que me fueron mentores a mí. Mentores que fueron de tremenda bendición para mi vida. Pero ¿sabes algo? Muchos de ellos ya no están. Es lamentable decirlo, ya no están. Yo nunca pensé que ellos se iban a descarriar en el día malo, pero ya no están. No están. Eran muchísimo mejores predicadores que yo. Era tenía más tiempo que yo en el evangelio. Le veía ministerio, algunos de ellos hasta ministerio pastoral. Pero hoy no están. Le llegó el día malo y abandonaron el terreno donde Dios los colocó. No abandone el tuyo. Resiste. Falta poco. Acuérdate de lo que dijo el apóstol Pablo: de esta manera corro. Primera de Corintios 9:27. De esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como el que golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. No sea que, habiendo sido yo heraldo para otro, yo mismo venga a ser descalificado. No deje que te descalifiquen. No deje de que te descalifiquen. Métete en el secreto de Dios. Ponte la armadura. El diablo no está jugando. El Señor lo reprenda. Aleluya. Pero si Él no está jugando, la ventaja la tienes tú. Contigo está el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te pongas a estar confiando en el brazo de carne. No te pongas a estar confiando en el brazo de carne. Haz memoria de lo que dice el Salmo 20. Jehová te oiga en el día del conflicto. El Dios de Jacob te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros estamos de pie. Aleluya. ¿Por qué ellos flaquean y caen? Porque confiaron en carro, confiaron en caballo, confiaron en su capacidad, se confiaron y perdieron la intensidad, se confiaron y perdieron la visión, se confiaron y creyeron en algún momento que era con su fuerza. Aleluya, aleluya. Como Zorobabel, cuando ese remanente regresa del cautiverio, ellos están rodeados de enemigos.
Los muros están destruidos, ellos se sienten vulnerables. Y a mí me imagino yo a Zorobabel contando los 10 burritos que tenía y los 20 caballos que tenía para enfrentar al enemigo, y el hombre preocupado porque sabía que no tenía recursos y no había una muralla que pudiera protegerlo de los ataques del enemigo. Y así se levanta Dios a través del profeta y le dice: así dice Jehová, Zorobabel, hijo de Salatiel, no es con espada ni con ejército, ha dicho Jehová, sino con mi Santo Espíritu. Escucha esto, varón, varona de Dios, no es con tu fuerza, no es con tu capacidad. Aleluya. Yo quiero concluir diciéndote: Cristo te colocó en una posición de victoria. Cristo te colocó en una posición de bendición. Tú tienes un enemigo formidable, es verdad, pero es un enemigo derrotado. Ya Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra tuya, que te era contraria, la quitó del medio, la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 14. Sí, lo que Dios te dice en esta tarde es: ponte la armadura y resiste. Que cuando se terminen los bombardeos, cuando se terminen los ataques, cuando se termine la crisis, cuando tú llegues a la meta final, aunque sea pelado, con tu cuerpo lleno de cicatrices, aunque llegue amoratado, aunque llegue con heridas por todo el cuerpo, lo que Dios quiere es que tú llegues, aleluya, que tú llegues firme, aleluya, toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Pero cuando acabe todo, que tú estés firme, que tome la armadura y que tú estés firme, que cuando suene la trompeta y tú llegues a la meta, tú puedas decir: me golpearon, por momentos me derribaron, hubieron momentos en que me entregué y pensé que no lo iba a lograr, pero aquí estoy de pie. Resiste. El Dios tuyo envía socorro. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Dios tuyo envía socorro para que puedas resistir en el día malo. Y que después que se corra la cortina de la eternidad, lo único que te quede es que tú estés firme. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y mantente firme en tu terreno aún a costa de tu propia vida. Dios te bendiga.